Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela, llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. El poder de quien no se prepara está en la intuición, las trampas, la subjetividad y las mañas. El poder del estudiante está en el conocimiento. Comillas. Como se observa en figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita llenar un vector con números primos generados aleatoriamente. Planteamos la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 4 importamos la librería random. Como vamos a usar la función random que permite generar una semilla para un número aleatorio, entonces importamos esta librería. Para este algoritmo vamos a usar una función. Entonces entre la línea 6 a 21 encontramos la función llamada número primo, que lo que va a hacer es retornar si verdad o falso en caso de que un número sea primo o no. Esta función recibe una variable llamada número. Observe algo importante: los métodos, funciones, los ciclos while o for o las condicionales en Python se ordenan de la siguiente manera. Una vez se establezca la función, en este caso se termina con 2 puntos. Para un ciclo o una condicional también se pone la condicional o el ciclo y se termina con 2 puntos. Y luego todas aquellas líneas de código que pertenezcan, como en este caso al método o a la función, deberán llevar tabulación con respecto a la función. Si fuese un ciclo while, deberán llevar tabulación con respecto al ciclo while, o una condicional con respecto a la condicional. De esa manera Python entonces organiza su código. Quiere decir que los bloques de líneas de código que pertenezcan a una función deberán llevar tabulación con respecto a la función. O sea, Python no ordena bloques de código por llaves, sino por tabulación. Entonces, dentro de este método llamado número primo, vemos el algoritmo para saber si un número es o no primo. Si no ha estudiado esta tutoría, le recomendamos visitarla, la tutoría que permita hallar, determinar si un número es o no primo. Entonces, esta función retorna verdad o falso en caso de que el número sea o no primo. En la línea 24 a una variable A le asignamos una lista de datos. En Python una lista representa un conjunto, representa un vector o una matriz. En este caso vemos datos continuos, luego eso representa un vector. Los vectores son estructuras estáticas de datos, es decir, una estructura de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta, es decir, acá estamos reservando espacio de memoria. En la línea 25 a una variable c le asignamos 0. Ese 0 se convierte a entero, es decir, se hace un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Como la variable c va a usar, seguramente se usa en operaciones aritméticas, es necesario garantizar que sea de tipo numérica entera, porque en Python las variables no se declaran. Una variable será del tipo de dato que almacene. En este caso la variable c, como garantizamos que será de tipo entero, entonces se podrán hacer operaciones aritméticas con ella. En la línea 26 a una variable bandera le asignamos el valor de verdad, de true. Y entre las líneas 28 a 37 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Aquí preguntamos mientras bandera. Con esto ahorramos preguntar mientras bandera sea igual a true, porque cuando usted tiene una variable tipo lógico booleano, usted puede simplemente poner el nombre de la variable y con eso estará preguntando si la bandera es igual a true. En caso de ser cierto, entonces entra el ciclo. Línea 30 a número le asigna un número aleatorio entre el 2 y el 1000. Podemos ver entonces cómo se invoca la función randint, que permite generar la semilla para un número aleatorio. Luego preguntamos en la línea 32 en la condicional. Si recuerde pues que una condicional permite tomar 2 o más caminos alternativos en un programa. Acá preguntamos si la invocación del número primo y le enviamos el número es igual a verdad, entonces almacenamos ese vector, ese dato, ese número en el vector. Mire cómo la invocación a un método, a una función, se puede hacer desde cualquier parte. En este caso lo estamos haciendo desde una condicional.
Y como esa función número primo retorna un valor booleano, directamente queda la condición ahí. Entonces, en caso de ser cierto de que retorne un valor de true, es decir, que ese número sea primo, entonces línea 33 al vector A en la posición C le asigna el número. Línea 34 incrementa la variable C, es decir, a C le asigna C más 1. C permitirá saber en qué posición del vector A vamos a almacenar el número. Y línea 36, si C es igual a 10, entonces línea 37 banderale ya falso. ¿Por qué? Porque el vector ya está lleno con números primos. Entonces queremos salir del ciclo while, por eso la bandera llamamos falso. Por último, entonces, línea 39, encontramos un ciclo for para imprimir el vector. Mire que el ciclo for en Python se maneja diferente a otros lenguajes. En otros lenguajes la variable controladora en ciclo for tiene un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En Python simplemente un rango, en este caso de 0 a 10. Si se pone un tercer argumento al rango, quiere decir que será el de incremento o decremento. Como no se puso en este caso, el incremento será automáticamente de 1. Y línea 40 usamos la función print. La función print o el método print permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Las variables, si no son de tipo entero, se deben de convertir, si no son de tipo string, se deben de convertir a string. Es decir, un casting, porque el método print solamente permite mostrar texto. Como el vector A en la posición X tiene un valor numérico, entonces por eso lo convertimos a string. Esta fue la tutorial ejercicio crear un algoritmo que permita llenar un vector con números primos generados aleatoriamente. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra